Hola, mi nombre es Paula Andrea Jaramillo, docente del área de matemática y aspirante al título de magíster en la Universidad UDI. Hoy voy a compartir los avances del análisis de los resultados de mi proyecto de investigación titulado Estrategias pedagógicas de aprendizaje mediadas por MIT para el fortalecimiento del proceso educativo de los docentes. Voy a iniciar con la validación de los instrumentos. Para la validación de los instrumentos se acude a los expertos y se les adjunta un formato con el título, la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos. Cada instrumento contiene los indicadores para las preguntas y al final se pregunta si es aplicable o no y si hay observaciones. Como se puede observar, el formato. En la recolección y sistematización de la información. Entonces, los ítems de los instrumentos, como por ejemplo el cuestionario diagnóstico sobre el conocimiento de la herramienta MIR, fue agrupado en categorías como los demás instrumentos. Acá lo podemos observar. Se realizan bases de datos para las respuestas y se organizan por números. Por ejemplo, en el caso del contexto sociodemográfico, la variable de género se presentó con el número 1 para hombres y 2 para mujeres. Asimismo, para el nivel educativo, decreto de nombramiento y tipo de vinculación, para luego analizarlos con el programa SPSS de IBM. El método de análisis. El análisis de los resultados se presenta de las siguientes maneras. Se enuncia la categoría, ahí la podemos observar de color azulito. Se exponen los resultados en forma porcentual y se acompaña de una gráfica, como se observa aquí. Seguidamente se hace análisis de los resultados. Acá lo podemos observar el que está en color azul. Se hace una apreciación del autor, el cual está acá en verde, y se contrasta con el marco teórico, es decir, se hace una triangulación de la información. Los resultados. Se tiene entonces en el contexto sociodemográfico, tenemos en la edad, tenemos un rango de 32 años, una media de 43,4, tenemos una moda de 40 y tenemos una desviación típica del 9,4. En el género se puede observar que predomina el género femenino. En el nivel educativo tenemos también una predominación con el nivel de magíster. En el decreto docente se tiene que predomina el decreto 1278. En los años de docencia tenemos un rango de 34, tenemos una media de 16,7 y tenemos una desviación típica de 9,3. El tipo de nombramiento predomina en propiedad. De los anteriores resultados se resalta que la mayoría de los docentes tienen un posgrado, donde las competencias adquiridas permiten que se adapten a un mundo cambiante y en términos laborales se convierten en un factor decisivo de competitividad laboral. En tal sentido, Ruiz Brenes y Hernández Rivero, 2018, destacan el papel categórico de la predisposición del docente al señalar que la formación y las actitudes del profesorado ante las tecnologías juegan un papel categórico muy importante. Tenemos el análisis de la prueba diagnóstica, que fue herramientas usadas para la comunicación remota. Como se muestra aquí en la gráfica, vemos que predomina la herramienta Meet con un 96,7%, Zoom con un 6,4%, Teams no fue utilizada
y el WhatsApp en un 16,1%. Manifiestan también algunos docentes que utilizaron Zoom y WhatsApp o que utilizaron Meet y WhatsApp. Entonces acá podemos notar que hay una preferencia por la herramienta Meet frente a otras herramientas gratuitas disponibles como es Zoom y WhatsApp. También es importante resaltar que Google Meet hace parte del paquete de suite de Google, el cual es pagado por los recursos disponibles para la institución. Además, es importante resaltar que los docentes ya contaban con un correo institucional de Gmail y este tuvo que extenderse también a los estudiantes con el fin de adoptar a la institución a la nueva realidad. En términos de Segrera Arellana, Páez Logreira y Polo Tobar 2020, se pretendió desarrollar un conjunto de conocimientos básicos, habilidades, capacidades y otras características que permiten a las personas cumplir de manera eficiente y exitosa sus tareas laborales con respecto a los medios digitales. Dificultades en el uso de Meet. Entonces acá podemos ver en el ítem número 4, donde dicen que los docentes tenían dificultades para crear las reuniones de manera segura, es decir, donde ellos tuvieran el control de todo. Seguidamente tenemos el ítem número 1, que corresponde a la competencia para compartir información de archivos, videos y demás recursos. Seguidamente se encuentran otros como la organización de las reuniones, compartir el enlace, compartir grabaciones, grabar reuniones y crear reuniones de forma básica. Las opiniones de los docentes se agruparon en 6 grupos. Apoyo a los docentes en los procesos, fácil uso, carácter didáctico de la herramienta, cantidad de participantes, material de apoyo y reuniones remotos. En síntesis, los docentes consideran que Meet presenta una gama de bondades que hacen una herramienta útil para favorecer los procesos con estudiantes, padres de familia y directivos. Intención del uso. Los docentes manifiestan que aunque están 100% en la presencialidad, ellos seguirán utilizando la herramienta Meet. Los docentes consideran que se puede transformar una amenaza, como fue el cambio de la modalidad presencial a la virtual, en una oportunidad para desarrollar y entretejer nuevos conocimientos basados en las TIC. Acá tenemos también el análisis de la percepción de los docentes frente a la estructura de las TIC institucional. Podemos acá entonces observar en la pregunta número 1 y la pregunta número 4, la cual se habla sobre la institución dispone de suficientes recursos TIC y considera que se debe hacer uso mayor inversión en recursos TIC, en la cual, según las respuestas, hay una contradicción en los resultados, ya que en la pregunta número 4, el 96% de los docentes consideran que se debe de hacer mayor inversión en recursos y el 4% manifiesta que no sabe. Para la pregunta número 2, se tiene que el 36% los recursos no tienen las condiciones técnicas adecuadas a las demandas actuales. El otro 36% no sabe si cumplen las especificaciones y el 28% consideran que sí las tienen. En resumen, aunque en una institución cuente con los recursos TIC suficientes, corresponde determinar si las condiciones técnicas concuerdan con las exigencias para llevar una tarea específica. Bueno, acá tenemos entonces otro que es sobre el uso de las herramientas TIC.
Acá podemos observar los resultados, los cuales están representados en forma porcentual. También se encontró que la mayoría de los docentes hacen uso de los recursos TIC institucionales cada vez que las situaciones académicas o de disponibilidad lo permiten. Pero llama la atención que en 4 de las 5 preguntas se encuentran docentes neutros. Acá los podemos observar. Es decir, que no están de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, pues pareciese no entender el significado de la pregunta o bien no tienen claro las características asociadas a la labor que desempeñan. En cuanto a la definición de la competencia digital, un porcentaje bajo manifiesta el desconocimiento del significado de competencia digital. Tenemos una tercera parte que lo duda o no lo tiene claro y el resto afirma conocerlo. Si se tienen en cuenta las dificultades encontradas para el manejo de la herramienta MIT, cabe la posibilidad de encontrarse con un error en la percepción del significado de competencia digital. Quizás se relacione con la facilidad de adaptación a nuevos recursos tecnológicos o bien la facilidad para manipularlos de forma adecuada. Al respecto, es conveniente mencionar que Cabero Almenara y Martínez Jimeno en 2019 la concibe como el conocimiento capaz de hacer uso de las TIC de forma segura, creativa y crítica para alcanzar objetivos de diferentes tipos, dentro de los cuales se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son los avances que llevo pues en los análisis de los resultados. Aún me queda faltando aplicar la encuesta de cierre, que va a ser pues, perdón, es una entrevista, la entrevista de cierre y el análisis de la observación participante. Muchas gracias.